Entonces, cada cuadro que ustedes ven aquí es una celda. Y en esa celda yo puedo agregar información, texto, números, fórmulas, formatos y demás. Cada una de estas celdas tiene una referencia, un nombre que las identifica. O sea, ya aquí aparentemente son iguales. Están en posiciones diferentes, pero tienen una referencia distinta que las hace únicas. Por ejemplo, F8. Aquí en la parte superior tengo el cuadro de nombre que me está indicando la posición de esa celda. A eso se le conoce como referencia. Entonces, para nombrar una celda en Excel, me refiero a la columna y luego a la fila. Si me ubico en esta otra, sucede igual. Pero, ¿qué ocurre si selecciono varias celdas? Eso que ustedes ven ahí se llama rango. He realizado la selección de un rango. Solamente me va a mostrar la referencia de la primera celda, que es aquella celda que está en blanco. Es esta, la primera. Y el resto de las que están sombreadas, pues, también conforman ese rango. Cuando voy a nombrar un rango, me debo referir primero a la celda inicial, que sería C2, y la última celda, que es la que está contenida en la última columna, última fila. Las columnas son estas, verticales, las letras, y las filas son estas, están identificadas por números, serían horizontales. Entonces, por ejemplo, si yo necesito nombrar este rango, y lo voy aquí a colorear, lo llamaría así, C2, dos puntos, D4. C2, dos puntos, D4. Aquí le voy a aplicar un color diferente para que usted lo identifique. Este rango en esa selección sería C2, dos puntos, D4. Entonces el rango es un conjunto de celdas que puede contener información o que puede estar seleccionado en determinado momento. El rango incluye muchas celdas, pero esta es la manera en que se puede nombrar. Ahora, por ejemplo, si yo hago esta selección, por ejemplo, aquí digito el igual y luego el rango, que sería F5, dos puntos. Noten cómo ya automáticamente Excel ya me ha identificado la celda y me la seleccionó. J15. Ahí tendría ya seleccionado el rango. Entonces es importante identificar los rangos en Excel. Así podría y tendría la alternativa de hacerlo no solamente con el teclado, el mouse, sino también digitando el rango. Porque la otra manera que yo tengo para seleccionar un rango sería así, de esta forma. Lógico, luego de agregar el igual. Por ejemplo, necesito agregar información aquí en este rango. Noten esto. Yo necesito sumar todos estos datos, entonces toda función y fórmula en Excel inicia por el símbolo igual. Entonces, por ejemplo, si yo necesito sumar el rango, y ahorita voy a explicar esto de las funciones y las fórmulas, digito, por ejemplo, en este caso la función y ahora selecciono el rango. Simplemente voy a pulsar Enter. Bien, digamos que por generalidad, casi siempre se agrega el paréntesis al final. Si se abrió, se cierra. Pero podría omitirlo. Y automáticamente Excel es tan inteligente que determina de que ahí hace falta un paréntesis y él lo va a agregar. Enter. Y noten cómo ya me realizó la suma. Esta sería una. Porque la otra manera que tengo es escribiendo suma F6, dos puntos, bueno, perdón, en este caso sería F5, dos puntos J15. Entonces noten la selección que me ha hecho Excel. Ahí le puedo dar Enter aquí. Y ahí me está sumando. De esa manera. Bien, a estos datos yo les he aplicado determinados formatos. Esos formatos los encuentro desde la etiqueta de inicio y aquí encuentro relleno. También puedo aplicar color de texto si lo requiero así. Entonces aquí de momento estoy trabajando en una sola hoja. Yo puedo seguir agregando hojas desde este símbolo. Le voy a dar un clic acá y ahí se van creando y se van enumerando 4, 5 y así sucesivamente. Me voy a ubicar en la primera hoja, entonces le doy clic izquierdo. Allí estaría nuevamente en la hoja número 1.
Estas hojas se almacenan en etiquetas, como pestañas. Entonces, estas etiquetas también tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, con doble clic izquierdo yo le puedo agregar un nombre diferente. Yo digo que aquí va a estar el rango o la base de datos. Y luego a esta hoja, aquí yo podría mostrar las fórmulas, podría hacerlo así también. Y luego acá, las gráficas, luego los filtros. Entonces noten cómo podemos renombrar cada una de estas hojas. Pero una hoja nunca puede tener el mismo nombre que tiene otra, porque el programa me va a enviar este error. Podría dejarle rango, pero entonces tendría que agregarle un número al final, por ejemplo. Entonces cada una de estas hojas tiene una posición que se lee en sentido izquierda a derecha. Esta sería la primera de todas. Luego viene la segunda y así sucesivamente. Pero yo puedo cambiar la posición de estas hojas. Lo puedo hacer con clic derecho, mover o copiar, y me voy a ubicar aquí al final donde dice mover. Si quiero ubicarla al final de la 5, o por ejemplo, que siga a la gráfica, después de la gráfica, entonces le voy a dar a aceptar. Ahí se movió. Bueno, en este caso lo hizo antes, ¿no? Y lo otro que puedo hacer es copiar. Entonces, por ejemplo, yo necesito copiar esta hoja de cálculo. Selecciono la opción de crear hoja, crear una copia, y ahora la voy a ubicar en la hoja 5. Antes de la hoja 5 para que la copie ahí. Aceptar, y aquí me aparecería la nueva copia de esa hoja. Lo otro que puedo hacer es moverlo con el mouse, con clic sostenido. Me va a aparecer un icono en la parte superior, una flecha que me indica la posición en la que quedará esa nueva hoja. La voy a ubicar ahí. Clic sostenido, suelto, y ahí me aparecería. En la parte superior izquierda tenemos los iconos de acceso rápido. Desde aquí ustedes pueden ir habilitando y ahí van a aparecer. Pero si no encuentran la opción que requieren, se pueden ir aquí a la opción de más comandos. Y aquí, por ejemplo, yo necesito que aparezca aquí el filtro, selecciono y le doy a agregar. Y este nombre yo con clic derecho lo podría cambiar también. Podría renombrar. Aquí, por ejemplo, con doble clic izquierdo, noten cómo es un atajo para quitarlo. Doble clic izquierdo. Aquí deberían desaparecer esos iconos. Pero, por ejemplo, voy a seleccionar nuevamente aquí el botón de filtros. Le voy a dar a agregar. Entonces, este icono yo lo podría mostrar acá. Le voy a dar a aceptar y aquí me aparece el icono de filtrar. De esa manera podría seguir agregando más iconos. Sigo con clic derecho, también puedo personalizar la cinta de acceso rápido. Y voy a agregar, por ejemplo, color de relleno, agregar, aceptar. Me dice que ya aparece acá. En este caso estoy en la cinta de opciones. Entonces me debería ir a la acceso rápido, ¿no? Voy a seleccionar relleno, agregar y aquí aparecería aceptar. Luego, por debajo de esta tenemos la cinta de opciones o las pestañas y estas se pueden personalizar también. De momento, por ejemplo, desde archivo tenemos los comandos básicos para guardar, abrir, imprimir, exportar, entre otros. Crear nuevas hojas de cálculo, luego inicio es la opción que tiene todos los atributos de la celda y del texto o del contenido que va en la celda. Podemos aplicar tipos de letras, podemos aplicar tamaños de letras, color de celda, color de la letra también, negrilla, cursiva. Por ejemplo, yo podría colocar un borde en cada una de las celdas, que es un color que resalta en la celda, o lo puedo hacer con todo un rango. Voy a seleccionar así, todo un rango de esa manera. Puedo también elegir la que dice todos los bordes. Entonces, las celdas y los rangos en Excel se pueden seleccionar así. Me puedo ubicar en cualquier extremo del rango, podría ser acá. Y ahora con clic izquierdo, cuando tenga el puntero de la cruz blanca, me puedo mover hacia la izquierda y luego hacia abajo. Esa es una forma de seleccionar un rango. También lo puedo hacer así. Por ejemplo, me voy a ubicar en esta posición, Shift, tecla direccional a la derecha y luego hacia abajo. Pero lo puedo hacer más rápido. Me ubico en cualquier extremo, puede ser aquí. Y ahora pulso la tecla Shift Control, tecla direccional hacia arriba. Y sin soltar Shift Control, tecla direccional hacia la derecha. Pero si lo quiero hacer aún más rápido,
puedo utilizar el siguiente atajo de teclado. Shift Control, espaciadora, y ahí me va a seleccionar el rango. Pero noten que se ha sobrepasado, ha encontrado información acá, me ha seleccionado una columna de más y una fila. Entonces, para este caso, la mejor forma de hacerlo sería con Shift Control direccional a la derecha hacia abajo o viceversa, de arriba hacia la izquierda, pero siempre desde cualquier extremo. De esa manera seleccionamos un rango completo. Y para seleccionar una celda, simplemente hacer un clic o mover las direccionales. Entonces yo puedo cambiar los atributos de la celda y del texto desde la opción de inicio. Aquí tenemos también para combinar, por ejemplo, si yo quiero que se conviertan todas estas celdas en una sola, le doy clic aquí en combinar y centrar y me va a quedar una sola celda. Ya luego podría cambiar el tamaño de la letra y modificar otros atributos. Puedo ajustar el texto, puedo cambiar el tipo de contenido que se está visualizando. Por ejemplo, puedo decir que esto va a ser símbolo de contabilidad o que este va a ser porcentaje y puedo ir personalizando cada celda. Inclusive, si selecciono todo el rango, puedo aplicar una misma configuración para este caso de contabilidad y se verían los números así. Noten que al final tenemos unos decimales que podemos cambiar desde incrementar o disminuir decimales. Ahí los vamos quitando, acá los vamos sumando. Y tenemos otras opciones que más adelante las vamos a ver, como formato condicional, la autosuma. Desde acá podemos acceder a todas las funciones, filtrar la información y organizar los datos. Por ejemplo, yo quiero organizar todos los datos de la columna G. Si yo le doy clic aquí, puedo elegir la opción que dice ordenar de menor a mayor o viceversa, de mayor a menor. Yo quiero organizarlos de mayor a menor. Le doy clic y aquí se va a organizar la información. Esas son las opciones más importantes que encontramos desde inicio.